Así es, amigos, en este vídeo vamos a analizar después de más de 4 años el iPhone 11. Estamos hablando de un teléfono muy popular a día de hoy que muchísimos de vosotros estáis interesados en comprar, así que es importante saber si después de todo este tiempo sigue mereciendo la pena o si por el contrario ya es demasiado viejo y es mejor irse a por un modelo más actual. Como siempre, vamos a empezar hablando un poco del diseño exterior, uno de los puntos fuertes de este teléfono y de todos los iPhone en general. Como veis, está construido en aluminio y cristal de muy buena calidad, con ese toque de perfeccionismo que caracteriza a todos los productos de Apple y que realmente te hace sentir que merece el precio que cuesta. Eso sí, tiene un diseño antiguo con los marcos redondeados y la verdad es que a mí personalmente no me gusta mucho. La sensación a la mano se me hace un poco incómoda, como que no puedo agarrarlo del todo bien porque al tener los marcos curvos pues se me resbala de la mano. Pero bueno, no quiero que os asustéis porque al final esto es cuestión de gustos. De hecho, la mayor parte de la gente dice lo contrario, que los iPhone con los marcos curvos serán mucho más cómodos, mucho más agradables, entonces pues no lo sé, dependerá de cada persona, pero eso, en mi caso, teniendo iPhone con los marcos planos y iPhone con los marcos curvos, yo definitivamente me quedo con los marcos planos. Pero bueno, continuamos con el apartado de rendimiento, hablando del procesador para ser exactos. En este caso cuenta con el chip A13 Bionic, que a pesar de tener ya, como dije antes, más de 4 años de edad y de haber sido superado por el A14, por el A15, por el A16 y por el A17, sigue siendo un procesador muy rápido y muy bien optimizado. Así que obviamente pues el rendimiento y la fluidez que os vais a encontrar pues son muy buenos. No hay juego que se le resista, no hay aplicación que se le resista, todo funciona súper bien. La única pega que le pondría es que al tener una pantalla de tan solo 60 Hz no se termina de sentir tan rápido como su competencia directa en Android, que es el Galaxy S20, a pesar de que los dos teléfonos tienen más o menos la misma potencia. Que por cierto, no tiene nada que ver con el procesador, pero es súper importante que lo sepáis. Ahora mismo el iPhone 11 tiene un pedazo de precio en Amazon. Os he dejado un enlace abajo en la descripción y os recomiendo que al final del vídeo le vayáis a echar un vistazo porque de verdad no lo había visto tan bajo en mucho tiempo. Para el teléfono que es muy buen precio, así que eso, al final del vídeo, acordaos. Pero bueno, pasamos a hablar de la batería, un punto también muy positivo de este teléfono, ya que como veis en el test, haciendo una comparativa con el iPhone XR, se mantiene más o menos al mismo nivel, lo cual son grandísimas noticias, teniendo en cuenta que el iPhone XR era una absoluta bestia en el apartado de batería. Más en concreto, os va a dar unas 7 horas de uso de media con un uso normal, que creo que es más que suficiente para la mayoría de personas. Sí que es cierto que algunos usuarios se van a quedar cortos, porque si lo usas mucho no te va a llegar al final del día, pero estamos hablando de una minoría. La mayor parte de vosotros no usa el teléfono más de 7 horas diarias, así que en este apartado tampoco os vais a tener que preocupar. Y bueno, dicho esto, pasamos a hablar de la pantalla, el punto quizá menos interesante y más aburrido de este iPhone 11, porque cuenta con un panel muy parecido, por no decir idéntico, al del iPhone XR, que ya cuando salió en su día era bastante mediocre, por sus marcos tan gordos, por la resolución que tiene, que está debajo del 1080p, y porque ni siquiera tiene un panel OLED. Y obviamente si cuando salió ya flojeaba un poco, a día de hoy pues todavía peor. Eso sí, estas cosas que acabo de decir de la pantalla solamente las vais a notar si sois, como yo, muy fans de la tecnología o si tenéis teléfonos más modernos para compararlos, pero está demostrado, de hecho con un test que se hizo hace unos años poniendo una pantalla de 1080 y otra pantalla 720 y con calidades muy distintas en el panel, que la mayor parte de usuarios no nota estas diferencias. Entonces, si te consideras un usuario normal, que no te importe, que no te eche para atrás que la pantalla sea un poquito peor de lo normal en el iPhone 11, porque pues lo más probable es que ni siquiera lo vayas a notar. Lo único que realmente me fastidia es que, como os dije antes, este teléfono cuenta con una pantalla de 60 Hz, que durante muchos años ha sido el estándar y que a mucha gente le parece suficiente, pero que cuando la pones al lado de un teléfono con 120 Hz te das cuenta de que sí que se nota, y una vez te acostumbras a este extra de fluidez es muy difícil volver atrás. Y dicho esto, pasamos ya al apartado más importante de este iPhone 11, que obviamente son las cámaras, que de hecho, como veis, estoy grabando ahora mismo con la cámara principal de este teléfono y se ve muy bien. A 4K, 30 FPS, tenemos muy buenos colores, buen rango dinámico. La verdad es que me ha sorprendido mucho la calidad en general
y esto ya es un spoiler de lo que vais a ver ahora, de las cámaras con este teléfono. Más en concreto, tenemos dos sensores en la parte trasera del iPhone 11. Por un lado tenemos un sensor principal de 12 megapíxeles, que es el que estabais viendo ahora en el vídeo, y por otro lado tenemos un sensor ultra wide, un poquito más pequeño, también de 12 megapíxeles. En cuanto a la cámara principal, tenemos un sensor prácticamente idéntico al que teníamos en el iPhone XR, en cuanto al tamaño y en cuanto a la calidad de las ópticas, pero sí que es cierto que los resultados se ven bastante mejor, y es porque el iPhone 11 por primera vez en la historia de los iPhone contaba con un chip neural para procesar las imágenes después de sacarlas de una manera muchísimo mejor de lo que se hacía antes. Y por lo tanto, pues los resultados van a ser absolutamente espectaculares. A nivel de rango dinámico, a nivel de exposición, a nivel de colores, en muchos sentidos, el iPhone 11 pegó un cambio muy grande en este apartado y es precisamente, como os digo, por este motor neural. Y esto lo digo porque técnicamente, si te vas a la hoja de especificaciones, más o menos es la misma cámara que el iPhone XR, pero las fotos son mejores, van a ser mucho mejores gracias a esto, gracias a que tiene este nuevo chip. Y por otro lado tenemos la cámara ultra wide, que dato curioso es la primera cámara ultra wide que hubo en un iPhone. Obviamente los resultados no van a ser tan buenos como los que nos da la cámara principal porque tiene un sensor un poco más pequeño y unas ópticas también un poquito peores, pero como os digo tenemos este motor neural ayudándonos a sacar el máximo partido a la cámara, así que si ves los resultados comparándolos por ejemplo con los de una cámara profesional, pues la verdad es que en muchos sentidos tampoco hay mucha diferencia. Obviamente a la que llevamos a esta cámara a sus límites, sacando fotos de noche por ejemplo, pues ahí empezamos a ver cómo flojea porque ahí ya el motor neural ya no puede hacer mucho, ya no hay información en la imagen para sacarla y para mejorar la imagen, entonces pues ahí sí que vamos a notar diferencias con pues cámaras ultra wide más actuales, pero en la mayoría de los casos la cámara nos va a dar unos resultados muy buenos. Y quiero recalcar esto porque me parece importante, este iPhone tiene dos cámaras completamente distintas. Hay mucha gente que se piensa que la única diferencia es la distancia focal, y no. Son dos sensores distintos, con ópticas distintas y por lo tanto pues las calidades en general van a ser distintas. Y os lo digo porque pues, la principal es mucho mejor y muchas veces conviene, aunque prefieras por el contexto usar la ultra wide, usar la principal porque es mucho mejor. Y obviamente no me podía olvidar de la cámara selfie, que también ha sido mejorada con respecto al modelo anterior. Ahora tenemos un sensor más grande, tenemos de hecho un poquito más de desenfoque de fondo, mucho más rango dinámico que antes. De hecho, dato curioso, este es el mismo sensor que usa el iPhone 12, el iPhone 13 y el iPhone 14, incluso creo que el iPhone 15 también para su cámara selfie, así que en temas de calidad está bastante actualizado con respecto a los modelos actuales. Así que, conclusión, ¿merece la pena comprar este teléfono grandioso que es el iPhone 11 en 2024? Pues yo creo que sí, honestamente, creo que merece mucho la pena porque el precio que tiene, tan bajito como os dije antes, y el paquete que trae de especificaciones, de calidad de construcción, de cámaras, la verdad es que honestamente me parece brutal. Entonces, no te puedes equivocar. Si compras este teléfono, lo vas a disfrutar un montón y relación calidad-precio es una absoluta locura. Entonces sí, la conclusión, resumiendo, merece mucho la pena. Como os dije antes, tenéis un enlace de Amazon abajo en la descripción para encontrarlo al mejor precio. Y dicho esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo, me despido hasta la próxima ocasión.